somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, enamorándonos, viviendo sin después ni adiós ni olvido, para pedirle al dolor que ya no vuelva más. Somos dos, ilusionándonos por una pequeñez, un color quizás perdido, para correr hacia el mar. Es una de las voces más importantes de nuestro país. Es un talento increíble. Mario Rubén González, nacido en Cruz del Eje, más conocido como Jairo, consagrado como gran cantante. La propia Mercedes Sosa así lo dijo: la mejor voz de Argentina. Ya antes de los 20 años, con su primer disco, había adoptado este seudónimo que lo acompañó el resto de su carrera. Y hoy está festejando sus 55 años con la música en un show en este sábado de junio que lo lleva al Gran Teatro Rivadavia, ahí en la calle Rivadavia 8600, en un teatro histórico. Qué placer saludar a esta gran estrella, Jairo, en Radio Nacional. Jairo, bienvenido, buen día. Hola, ¿cómo están ahora? ¿Bien? Bien, bien, gracias por atendernos. Qué lindo el encuentro con la gente y qué lindo tantas historias que tenés con las canciones. Muchas, sí, muchas. Son muchos años. Y en realidad empezó el festejo con 50 años. Claro. Y después me di cuenta que en realidad se debe festejar todos los años. Todos los años, claro. Claro, todos los días se tiene que festejar el hecho de poder cantar, ¿no? Festejar la vida, festejar la vida. Sí, yo me acuerdo, bueno, Claro, 50 claro. años fue cuando estabas en la pandemia y ahí empezó esta idea, ¿no? Y este éxito que fue Claro. 50 años. Sí, habíamos empezado una gira, queríamos empezarla a lo grande y demás, hicimos una función que fue maravillosa, inolvidable para nosotros, en el Teatro Colón, Sí. con la Orquesta Sinfónica. Y así empezaba la gira. Después estaba programada una cantidad de actuaciones por toda la Argentina. Y después vino la pandemia, ahí en ese momento, o sea, 10 días después se declaró la pandemia y no se suspendió la gira. Claro. Por el tiempo que duró, el hecho de no poder salir y todo ese tipo de cosas, recién reemprendimos de alguna manera la idea de la gira, pero ya no fue lo mismo, porque claro, no tenía esa cosa, y aparte veníamos de sufrir, digamos, el encierro y todo ese tipo de cosas que sufrimos durante la pandemia, ¿no? Qué duro fue para todos nosotros. Sí, tremendo. Tremendo, pero cuando haces el recorrido por tu vida, me imagino, ¿no? Cuando armaste los 50 años y ahora los 55, ves todos estos sucesos. Contanos un poco este día y esta canción con la cual abríamos. Me encanta la historia con María Elena, ¿no? Vos viviendo en París, María Elena en España, el encuentro de amigos y cómo baja la inspiración en un momento con una música tuya. ¿Fue así? Así es, sí, sí. Bueno, María Elena yo la conocí en 1972. Sí. En el 72. Sí. En la editorial Lagos, que era un lugar perfecto para que se encontraran dos personas que componen canciones, porque era una editorial maravillosa, extraordinaria, de Rómulo Lagos. Habían creado aquellas famosas, no sé si te acuerdas, las canciones Tampa, que eran partituras pintadas las tapas por grandes pintores argentinos, y unas ediciones fantásticas. Bueno, ahí la conocí a María Elena, que editaba sus canciones ahí en esa editorial, y quedamos para encontrarnos porque yo vivía en España en ese momento. Y ella quería hablar conmigo sobre todo porque tenía programado irse a España un tiempo. Claro. Y había tenido un momento difícil, complicado, y me dijo que quería irse a España. Además fue el año que compuso Como la cigarra, imagínate. Qué año de inspiración, por favor. Un año clave para ella, porque esa canción
Viste, es una canción de ese año y de todos los años, porque es una canción de siempre, esa, con los cigarros. Y bueno, la cuestión es que le dije, bueno, lo de España, cómo era eso de vivir en Madrid, cantar ahí, grabar discos ahí. Yo hacía 2 años y medio que estaba ahí. Y después fue a Madrid y nos encontramos mucho ahí, nos hicimos muy amigos y empezamos a componer canciones. Y un día se me ocurrió una música y la llamé, dije, tenía una música que a lo mejor que la escuchara y si le gustaba que le pusiera letra, ¿no? Que le hiciera un ruidito, como decía Yupanqui. Sí. Entonces me dijo, tráemela, se la llevé en un cassette grabado y la escuchó, le gustó y yo pensaba que si le gustaba me iba a decir, bueno, déjamela que Que veo, claro, cuando que veo que pueda, hago. pues, qué sé yo, Claro. le pongo una letra o intento poner una letra. Pero no, me dijo, anda, date una vuelta y volvé. O Así sea, en fue. el momento, pero eso es que te baja la Sí, increíble, inspiración o que... increíble. Y bueno, y volví a la, qué sé yo, a la media hora, más o menos, 20 minutos, y ella con una sonrisa tremenda eso la delataba de que había encontrado algo había encontrado. Algo había Y pasado. entonces me cantó la canción El Valle del Volcán con el cassette que yo le había llevado de mi guitarra tocando la melodía y me hizo escuchar El Valle del Volcán, que fue la primera, sobre todo tuvo un gran valor para mí porque fue la primera canción, después de haber editado un par de discos largos y demás en Argentina, ninguno había tenido repercusión. Sí, lo había tenido en otros países, pero no en Argentina, que es lo que yo buscaba como loco. Claro, porque yo Y veía un esa poco canción, lo que te pasaba a vos claro, en España, Charles Aznavour, grababas discos, o sea, Europa eras un éxito, pero quizás no tenías como ese gancho en Argentina porque habían perdido un sí, poco el rastro, ¿no? sí, todavía no había llegado a lo de Francia, pero te viví en España. Entonces, la canción fue un éxito en Argentina, el primer éxito mío en Argentina, eso tuvo un valor doble para mí, ¿no? Y es una canción muy conocida en muchos países, ¿no? Incluso, bueno, la grabé con Juan Carlos Calderón, lo llamé enseguida en cuanto tuve la canción, lo llamé a Juan Carlos y me dice, vamos a hacer una grabación, venga, chaval, me decía, es un tipo increíble, Juan Carlos Calderón, un músico extraordinario, gran pianista de jazz y el creador del grupo Mocedades, el autor de los arreglos del segundo disco de Romance de Luis Miguel, en fin, para nombrar discos de distintas épocas, ¿no? Que falleció joven, pobre, un hombre extraordinario, maravilloso y un músico excepcional, uno de los mejores músicos que yo he conocido viviendo en España. Es Y verdad. grabamos la canción, incluso cuando se le ocurrió a una amiga mía que yo tenía que cantar en Inglaterra, me decía, tenías que cantar en Inglaterra. Inglaterra es el país donde te va a ir muy, muy bien seguro. Ella era inglesa. Y le dije, bueno, dale, dame una mano, a ver, fíjate cómo se puede hacer. Y ella tenía influencias porque había sido coreógrafa de la BBC. Ah, Entonces se llevó una versión del Valle del Volcán en inglés. O sea, wow. fuimos con Juan Carlos Calderón al estudio, ella había escrito una letra en inglés y era como un demo, ¿viste? Un demo mejorado, digamos, con orquestación y demás, muy bien grabado y demás. Y salió una posibilidad muy buena, muy concreta para ir a cantar a Inglaterra, para grabar en Inglaterra y demás. Lo único que me pedía un productor muy importante ahí, que el productor de un cantante que en aquella época tenía mucho éxito, que se llama Engelbert Humperdinck. Sí, Bueno, y entonces la cuestión es que me exigía, me pedía que hablara el idioma, o sea, que hablara inglés hablar inglés. y demás. Lo demás le interesaba todo. Le interesaba todo, yo era muy joven en esa época. Y entonces nos dimos unos 6 meses, más o menos, como para empezar a intentar hacer algo en Inglaterra. Pero justo en ese momento me llaman para ofrecerme cantar en el Olympia de París, en De Francia. París, el Olympique, Así que claro. cambió la dirección, se bifurcó ahí el camino, ¡pac! Y en vez de Londres me fui a París. Y cambió tu vida, para vos y para tu Cambió familia, todo, claro. para Cambió los todos. planes. Cambio, Pobre cambio de Sandra, plan, sí, cambio de sí, planes. Tenemos sí. acá esta canción que es tan hermosa y que linda lo que hiciste, todo lo que hiciste con Juan Carlos Baglietto. La verdad que ese encuentro en el ópera, me parece que era 2017, fue muy hermoso. Tenemos un poquito de Los Enamorados, ¿puede ser? Sí, tenemos Tonada de un viejo amor y Los Enamorados, me parece que los dos. Ah, la Ahora tonada, sí. me contás un poquito cómo fue este encuentro ¿Cómo no? con Juan. Qué lindo lo que hicieron. Y nunca
nunca te dio olvidar. En la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en un beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. ¡Hey! Herida de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno. Qué belleza, por favor, qué lindo, qué lindo. Qué canción más bonita, ¿no? Qué canción Una canción hermosa. preciosa, es de Eduardo Falú y Jaime Dávalos. Qué hermosura, porque es el amor. Gran- Porque Gran tonada, una canción de amor hermosa. porque además tiene Muy esa morriña del recuerdo, ¿no? Esa cosa Exactamente. dulce y sentimental del amor. Sí, es un poco las hojas muertas del repertorio francés, ¿no? Claro. Porque en las hojas muertas también está eso de que el viento borró las huellas en el mar, en la playa de los enamorados. De ¿no? los enamorados. Y es un poco una historia de amor que se repite, por supuesto, porque son tópicos Del amor. del romance, digamos. ¿no? Ahora Sí. vamos a hablar, ahora vamos a poner Los Enamorados, que fue un gran éxito también, pero quizás no es casual que sea Francia, porque en su música también tiene ese dejo de alegría, pero de nostalgia, pero no es esa nostalgia Mucho. depresiva, es una nostalgia hasta alegre, como quedarte con el buen recuerdo de las cosas, no con el terrible, ¿no? Bueno, la canción francesa es muy particular. La canción francesa es única. Yo creo que no se parece a ninguna porque ellos encontraron una dosificación, por decirlo de alguna manera, casi perfecta entre música y letra, porque eso nace después de la Segunda Guerra, el estilo, ¿no? Claro, Y eran canciones que tenían ese color oscuro de la guerra, la posguerra, ¿no? claro. Y el padre de todo eso fue Charles Trenet, el primero que... Ellos lo consideraban como el padre de la canción francesa, y a tal punto que Jacques Brel, que fue uno de los más grandes intérpretes que ha tenido esa canción, uno de los más grandes de Europa de todos los tiempos, decía que si no hubiera existido Charles Trenet, ellos, todos los demás, hubieran sido viajantes de comercio, ¿no? Claro, Una- claro, como el precursor, como el pionero, como el que Sí, marcó el... una canción muy, muy particular y muy hermosa. Yo lo he podido comprobar viviendo ahí. Aparte, conocí a casi todos los grandes de la gran época. Claro. Mirá, me faltó conocer a Brel, justamente. Ah, mira. Porque Brel ya no cantaba, ya no vivía en Francia, en fin. Pero- Se murió al año siguiente de yo llegar a Francia y vivía en unas islas en el Pacífico, en las Islas de las Marquesas. Pero con Aznavour también tuviste ahí como encuentro. Sí, no, a los demás los conocí a todos. todos. Aznavour, Moustaki, Gilbert Bécaud, a todos ellos. A todos ellos. Bueno, A Leo Ferré, todos monstruos. Todos. ¿viste? Todos Monstruos. uno. Bueno, después me contás... Aznavour, Sí. un fenómeno, Aznavour, sí. Qué fenómeno, Aznavour, qué increíble. Qué manera de su prosa, de su fraseo, de cómo manejaba el tiempo, ¿no? El manejo Y del... tenía una gran personalidad en su manera de cantar, había encontrado un estilo propio y tenía el sello ese de la canción francesa, pero le daba su sello personal, ¿no? Claro. Y le daba su impronta, digamos, ¿no? Y aparte él tenía la experiencia de cuando era muy jovencito, vivió me lo contó él porque hice una gira con él que fue muy importante para mí ahí, y me contó que él vivió, cuando era joven, vivía en la casa de Piaf, la casa de Edith Piaf.
Y ahí aprendió muchísimo porque Piaf era la estrella más grande que tenía Francia en Claro, ese momento, ¿no? claro. Y algunas de las canciones primeras de Aznavour las hizo popular Piaf, ¿no? Claro, Edith Piaf. Los Enamorados es otra canción que también es como otro ícono en tu carrera. Vamos a escuchar un poquito y enseguida me contás qué Dale, significa para dale, vos. cómo no. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados. Los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma. Los enamorados evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos. Los enamorados. Los enamorados son cuerpos sagrados, oigamos el himno que cantan callados. No me dejes nunca, no, no me dejes solo, no me dejes. Téneme apretado, decime. Eso de contener al otro y de no querer soltarlo como si apretándolo muy fuerte no se Sí. fuera de tu lado, ¿no? Qué increíble. Decime, amor mío, dice, que el mundo se acabe y empiece de nuevo, dice. Y empiece de nuevo. Y empieza de nuevo, es genial. Sí, pero Sí, claro. esa cosa de la pasión y que ya está, que termine todo Es- acá, que ya encontré el final. El amor apasionado. Sí. El amor apasionado, que dicen que dura como 3 años y después todo cambia, pero que hasta tiene una explicación. No física. sé, no estoy tan ¿Vos seguro qué de decís? eso, ¿eh? ¿Dura toda la vida? Yo creo que sí, que puede durar, puede toda, durar la toda la vida. Seguro, sí. Tiene matices, por supuesto, ¿no? Sí, pero Como bueno. todas las cosas, como los sentimientos, como todos los sentimientos profundos, digamos, ¿no? A mí me encanta cuando esa parte que dice que se tocan el pelo. Ah, ¿Viste se esa tocan cosa? el Porque pelo, eso es bien te del cuenta. amor. Cuando el amor no sé por qué, pero es como un niño, como un hijo. Eso es como el Sí. amor incondicional, el hecho de Y acariciar. tocarse, ¿viste? Tocarse, se cuentan los dedos, ¿viste? Sí, están todos, viste, muy hermoso, muy hermoso. Bueno, y otro gran ícono, estaba viendo la foto, el otro día estuviste en la mesa de Mirta, fue muy hermoso ese Sí. momento, y contaban que ahí te conociste con Piazzolla y con Maradona, y vi la foto, Claro. ay, se lo voy a pasar a Fede, la ponemos, que están Maradona, están todos juntos, que después se encontraron en París, obviamente, pero el primero fue en la mesa de Mirta. Exactamente, sí, porque yo fui a cantar a Francia y en realidad para mí fue una sorpresa tener tanto éxito de golpe, ¿viste? Porque fue una cosa, fue como dicen los españoles, es el país de los refranes, ¿viste? Del refranero. Dice, es llegar y besar el santo. Eso pasó conmigo, llegué y besé el Claro. santo. Fue una cosa impresionante lo que pasó y a mí me costaba mucho en la mesa de Mirta, además, que era la primera vez que iba al programa. Y no sabía cómo funcionaba el programa, eso de comer y tener que hablar de logros personales al mismo tiempo. Todo medio junto, era un comprometido para mí. montón, claro. Era demasiado. Y me ayudó Piazzolla. Fue el gran aval en ese momento mío, porque él contaba, porque él vivía en París y era testigo de lo que pasaba, no existía internet, claro. Entonces contó todo lo que sucedía conmigo y me ayudó muchísimo, claro. Y a partir de entonces nos hicimos muy amigos. Qué Muy, muy bárbaro. amigos. Ahora vamos a ver si podemos subir la foto, le pasamos a Fede, pero estaba Mirta, Piazzolla, muy de corbata, Sí. Telma Viral, Lebrino, Maradona, me parece que era Graciela Alfano y vos con el pelo largo. Exactamente, sí, Hermoso, sí. hermoso. Maradona tenía en esa época 19 años, me parece. Qué locura, qué locura. Era un chiquito. Un Sí, sí. chiquito. Bueno, y la historia de ese tango que te escribe, que te dedica de alguna manera a Piazzolla, además, ¿no? Sí, es una milonga. Sí, Que lo era para es vos, pero no curioso era para porque- vos. ¿Cómo es la historia? No, es una canción sobre mí. Sobre vos, ahí está. Claro, la canción habla de mí y eso es lo que más me halaga, claro, lo que me parece. Es seguramente el halago más grande que me han hecho en mi vida, porque bueno, junto con lo que dijo varias veces Mercedes, que comentaste al Ese, principio. la mejor voz. Pero,
Claro, eso lo dijo varias veces Mercedes y siempre me llamó la atención. Bueno, eso habla también de la generosidad de Mercedes, ¿no? Y el La caso de Piazzolla milonga. fue increíble porque La Piazzolla milonga y del Ferrer, trovador, ahora vamos a ponerlo. Sí. claro, Piazzolla y Ferrer escribieron una canción que hablara de mí. Y entonces, mira, pasaban cosas increíbles porque me dice Piazzolla, bueno, Horacus le decía a Horacio Ferrer, Horacus dice, habla con él, qué sé yo, preguntarle cosas de él y armar la letra, ¿no? Tiene que Claro, hablar de mí. claro, Estaba dedicada a mí. Ellos querían dedicarme a esa canción para que yo la cantara en vivo. Y claro. entonces, es más, me decía Piazzolla cómo tenía que cantar en el escenario y todo. Y Es entonces, para vos, pero yo te digo cómo cantarla, claro. sí, tremendo, tremendo. Entonces me dice Horacio, bueno, contame cómo fue que te fuiste de tu casa, de Cruz del Eje, de que dejaste Cruz del Eje, donde yo vivía, nací, y para venir a Buenos Aires, la primera vez, yo le conté que yo tenía 14 años y que me vine en tren, un expreso que venía desde el norte, que se llama Estrella del Norte justamente, y en la estación de Cruz del Eje subimos mi viejo y yo. Y mi mamá y mis hermanos nos despidieron en el andén de la estación, vacío porque eran las 6 de la mañana, una cosa así, ¿no? Muy al alba era. Claro, Y entonces se me quedó esa imagen grabada de mi madre y mis hermanos en el andén, ¿no? claro. Y para siempre se me quedó grabado porque fue el adiós, ya no volví más a vivir a mi casa. La última En toda mi foto vida. y además cómo la memoria busca ese recuerdo, o sea, viste que Sí, buscas y y bueno, quedás porque eso, graficado en tu memoria ese lugar. claro, es que es un gran recuerdo, Un es un gran recuerdo muy recuerdo. importante para mí, un quiebre, ¿viste? Una cosa extraordinaria. Y entonces yo le conté eso y él escribió ahí sobre el momento, ¿viste cómo son los poetas, la gente que tiene ese arte poético tan Sí. elevado como tenía Ferrer? Escribió, con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Qué loco. Tremendo, Qué, con un tremendo. rumor de Qué nido. capo, ¿no? Con tener la Claro, de la casa, ¿viste? familia, Donde dejaste el claro. nido familiar, ¿no? Cuando abandonás el nido y te vas y Ah, salen con esos pañuelitos, porque era así, con el pañuelito a saludar. tremendo, tremendo, Qué no, qué tremenda capo, Horacio. Y vos sabés imagen. que cuando cantaba esa canción en el teatro y estaba alguno de los dos, o los dos, Ferrer o Piazzolla, o los dos juntos, cuando llegaba ese momento, yo cantaba con un rumor de nido, bueno, atrás de mí, aquellos pañuelitos en la estación y se levantaban y me gritaban, Claro. ¡vamos, Mario, vamos! Vamos, Marito, vamos. Vamos a escuchar la canción, por favor, Jairo, con este tema especialmente hecho por Piazzolla y por Ferrer. Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Maravillosa, maravilloso recuerdo, pintura, no sé, hay retrato de tu ser, Jairo, Piazzolla y Ferrer, Fuerte, sí, sí. muy Esta fuerte. grabación, en esta grabación está grabada con Piazzolla, el arreglo es de Piazzolla y él está ahí, toca el bandoneón. Claro, buscamos la original, ¿no? Esta que Esta es era la primera, la primera. grabación, y resulta que tuvimos un problema con que el primer violín
él tenía un problema en el primer violín y se tuvo que ir. Ah, Entonces, en la grabación, no voy a contar los detalles porque es muy largo. Entonces, Piazzolla me dice, qué macana, dice, ahora voy a... Dice, ¿y qué vas a hacer? Le digo, ¿qué solución encontramos? Me dice, y voy a tener que tocar el bandoneón. Le dije, uy, eso sí que es una macana. Le dije. ese es un problema, realmente. Esos son grandes problemas, esos son grandes problemas. Qué Tremendo, locura. tremendo, sí, sí. Hermoso, Gran hermoso, momento. gran momento. Y bueno, y otra canción que tenemos que recordar también, que forma parte de nuestra banda de sonido de la vida, por la democracia y por la AMIA y por la lucha que tenemos los argentinos ya como país, es Venceremos, por supuesto, que es... En Eh, realidad, María ese es Elena adapta la letra de una canción que estaba en inglés. ¿Cómo fue la adaptación de Claro, Venceremos? es una adaptación que María Elena hizo de We Shall Overcome, que es una canción Claro, de los años 60, cuando se cantaba cantaban los movimientos en la lucha por los derechos cívicos claro. en Estados Estados Unidos, en los Unidos. años 60, ¿viste? Sí, sí, sí. Y yo la primera vez que escuché la canción la escuchaba cantada por Joan Baez, y con la Wow. guitarra nada más, era muy impresionante. Muy Y, impresionante. y bueno, y entonces ella hizo esa versión en español, y cuando canté en aquel acto de la 9 de julio, yo no sabía qué cantar. Porque era un acto, ¿viste? No era un espectáculo, era una cosa distinta. Entonces, No, ¿qué el se acto del canta en 9 una de cosa julio, así? claro, fue el acto del 9 de julio cuando era el cierre, ¿no? De la campaña Claro, el cierre de de campaña Alfonsín. de Alfonsín en Buenos Que Aires. sucedió Entonces, algo muy raro, porque la gente no es que estaba convocada, la gente iba caminando y como que salía de las casas. increíble. Fue increíble lo que sucedió, porque era Sí, como que la gente salía caminando, iba, algo sí. mágico Eran pasó. riadas de gente. Y Sí, sí, aparte no sí. esperaban que fuera tanta gente. No, no, no. Esperaban mucha gente, pero no esa cantidad y fue un río de gente. Bueno, a Bueno, mí me la cuestión es acuerdo, que te digo la una cosa cuestión es que no. cortita. Yo estaba, mi mamá tenía yo era adolescente, calculo, no me acuerdo. Mi Sí. mamá tenía un local en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, un local muy grande Mm. de ropa que hoy está el Banco Nación en ese lugar. Y me acuerdo que estábamos atendiendo, tuvimos que cerrar la puerta y lo que nos pasó a todas las chicas, las vendedoras, todas que empezamos yendo caminando y empezamos por Avenida de Mayo. Por eso digo, me sentí parte como de una marea que te iba llevando hasta ese lugar. Fue muy raro lo que sucedió. Más allá Fue del partido político, digo, había otra cosa que sucedía más allá de lo una- político. Lo que pasa es que esas elecciones que fueron las de la recuperación de la Claro, democracia, es decir, la recuperación de la libertad, en realidad, lo que se eso. festejaba en esas elecciones. ¿Y qué Y cantás ahí? Dijiste vos. Claro, ¿y ahora qué canto? claro, y entonces la llamé María Elena, gran consejera siempre. Y entonces me dice, mira, cantá canciones, haga las canciones tuyas más conocidas, y vamos que tenés que cantar cuatro o cinco canciones. Y entonces, bueno, pensé varias canciones y pensemos una canción que tenga relación con lo que está pasando ahí, con el evento, ¿no? Y le dije, ¿se te ocurre alguna? Y me dice, no, pero pensémoslo. Y al que primero que se ocurra algo, llama al otro Claro, y ya claro. está, le vemos. Y cuelgo el teléfono, en aquella época colgábamos el teléfono. Colgábamos el teléfono, claro. Yo estaba en la casa de un amigo de Loma de Zamora. Cuelgo el teléfono y en el momento que colgaba el teléfono, pensé, venceremos. Porque ella la había grabado en su último disco, Claro, con un coro que dirigía a su hermana. Y entonces, venceremos, digo. Y claro. volví a marcar el número de casa de Mariana, marcábamos el número. Se marcaba el Y número entonces, con un disco, sí, chicos. Sí. entonces suena el teléfono al otro lado, atiende María Elena y lo primero que me dice, Venceremos. venceremos. O Claro. sea, o sea, se le No te ocurrió dio lo tiempo, a mismo los dos, al les mismo bajó la tiempo, sí, misma sí. idea. Viste que las ideas bajan al mismo tiempo y quedó Venceremos, Claro, y que es aparte tenía como, razón porque sí, era la letra perfecta para ese momento. claro, Y porque para queda, cualquier momento, te digo, porque es una canción de esperanza muy grande, ¿no? claro, porque queda para todo, por la democracia, pero por la Sí, espera, sí. es una canción de esperanza. Y bueno, y así va a ser el encuentro esta noche, esta tarde, sí, tarde noche, hoy en el Sí, Flores, esta ¿no? noche, sí. Esta noche, Sí, ahora estoy te preparándome, estás preparando. voy a almorzar algo tranquilo, livianito, después voy a tratar de dormir, porque yo no soy de dormir la siesta, ¿viste? Pero Sí. cuando tenés que cantar es muy importante el sueño, dormir bien. Y anoche no dormí muy bien, me desperté demasiado temprano, así que voy a tratar de recuperar una horita o por lo Una menos una horita y media. siestita, y la voz la tenés perfecta que tuviste ahí. No, estoy bárbaro, sí, No, estoy me encantó impecable. lo que leí una cosa que contabas de los resonadores, que en algún momento Ah, sí, estabas con un problema. esto de acá.
Y, todo acá. sí, y La calavera, ¿viste la calavera? Son Claro. los huecos de la calavera. ahí es como los resonadores, que esos tienen que estar siempre limpios para el cantante, para todos los que Claro, trabajan claro. con Ahí la donde voz. resuena justamente la voz, ¿no? En realidad son los Exactamente. senos paranasales, ¿no? Claro, claro. Y bueno, sí, eso tiene que estar limpio, sí, para que la voz suene brillante en el caso de que Brillante. tengas. Después ya es una cuestión de que tengas musicalidad y un buen caudal de voz, ¿no? Exactamente. Pero que la voz resuene ahí es muy bonito porque suena limpia y clara, ¿no? Como tu voz, Jairo, la verdad, una alegría. Queríamos saludarte, queríamos, bueno, invitar a la gente hoy Muchas gracias. esta posibilidad de verlo este 7 de junio en el Teatro Gran Rex, Avenida Rivadavia 8636, festejando los 55 años con la música. A Venceremos, las Jairo, 9, a las 9, 21 horas, a, ¿eh? a las 9 de la noche se empieza. Después, para todo el país, vas a tener que... Vos siempre vas de acá para allá, Sí, pero sí, sí. eso No, vamos siempre. a hacer una gira. Pero esta Vamos a noche, hacer- Teatro Gran Rex. ¿La presentás vos, Venceremos, y nos despedimos con esta canción? Nos ponemos ¿Cómo de no? pie. Nos ponemos de pie, como Bueno. Piazzolla y Ferrer. Esta canción que tiene, no sé si decir gracias a Dios o por desgracia, porque la verdad tiene una vigencia total. Es una canción de esperanza, siempre esperamos esas cosas que dice la canción, que cuenta la canción. Venceremos. Gracias, Jairo. Te queremos. Gracias a vos, Nora. Te amamos. En mi alma yo sé con honda fe que pronto venceremos. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Solo con justicia, solo con justicia nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Recorremos el país para conocer más nuestra cultura. 100% Nora en Nacional. En Nacional. Cuando Frank conoció a Carlitos. Ganador de 7 premios Hugo, incluyendo Mejor